Si nos ponemos de pie y damos. Venga, pues vamos a empezar la charla. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Según me ha sido entregado por el Padre Joel, de lo que se está hablando ahora, de lo último que se habló antes de Semana Santa, que creo que fue la última charla, fue sobre las formas de oración. Cómo se va desarrollando la oración a lo largo de la vida espiritual, empezando desde la oración puramente mística, ascética, hasta los grados más elevados de la oración mística. Y también me dijo pues que se había visto los tres primeros grados de oración, la oración vocal, la oración de meditación y la oración afectiva. No está de más que recordemos un poquito, así rápidamente, ir algo de estos tipos antes de pasar a mayores alturas. Primero recordemos que, aunque hablemos, y eso hay que tenerlo siempre en cuenta, aunque hablemos de vida ascética y vida mística, es más exacto hablar de vida espiritual predominantemente ascética, vida espiritual predominantemente mística. Es decir, en la primera etapa, la vía purgativa, en la cual todavía la caridad es incipiente, todavía hay muchas imperfecciones, todavía las virtudes sobrenaturales están asentándose, los dones del Espíritu Santo están ahí actuando todavía muy imperfectamente. La vida espiritual es predominantemente ascética y se orienta más a ir predisponiendo, a ir quitando obstáculos a la gracia para poder más adelante entrar en la vía iluminativa y por último en la vía unitiva. Por eso no quiere decir que incluso las almas más adelantadas que llegan hasta la unión transformativa se abandonen las formas de oración ascética, es decir, la oración discursiva, de meditación o la oración vocal, por supuesto, ¿no? Pero sí que al revés ya es otra cosa, es decir, cuando se está en los comienzos, aunque ya hay comienzo de vida mística, es decir, de unión íntima con Dios, es muy imperfecto y estamos ahí con la oración puramente ascética, ¿no? Aunque algo de contemplación, si vivimos en gracia, va a haber, aunque sea muy imperfecta y muy oscura. Entonces se habló de la oración, primero de la oración vocal, es decir, aquella en la cual pues se manifiesta abiertamente con palabras, con lenguaje articulado, oraciones, bien sean espontáneas o bien sean fijadas, prefijadas, bien litúrgicas o bien de otro tipo, devociones. Esta oración, recordamos que, aunque la pongamos aquí como la más elemental, la más baja, el grado más bajo de oración, no hay que tenerle desprecio, ni muchísimo menos. La oración litúrgica es siempre vocal, no puede ser de otra manera, porque siempre que tenemos que rezar con otra persona, pues tenemos que hablar, no hay otra manera de ponerse de acuerdo, no tenemos telepatía, y por eso la oración litúrgica de la Iglesia
es siempre vocal, el Santo Rosario, que tantos beneficios tiene, aunque es verdad que el Santo Rosario tiene parte meditativa también, porque se trata de entrar a contemplar los misterios del Rosario, no solamente de recitar el Ave María, pero es fundamentalmente oración vocal. Luego también se habló de la meditación, un segundo grado. Seguimos en la oración puramente ascética, es decir, donde nosotros ponemos todo el esfuerzo, donde nosotros ponemos, sí, la gracia colaborará para movernos a la oración, pero es principalmente obra de las virtudes humanas, de las virtudes que yo puedo actuar por mi cuenta, no de los dones del Espíritu Santo. En la meditación, recordando rápidamente en qué consistía, es la consideración. Se está acoplando mucho. Sí. Es la consideración de determinados aspectos, ¿no? Normalmente tiene un método, que también me imagino que ya se le ha hablado, de tomar, por ejemplo, aspectos de la vida de Cristo, algún pasaje de la vida de nuestro Señor, o, por ejemplo, la consideración de los novísimos, sobre todo cuando se está en los estados más inferiores de la vida espiritual, considerar más el pecado, la necesidad de abandonar el pecado, el horror al pecado, el infierno, el cielo, lo feo que es el pecado. Son primero meditaciones de ese tipo, más adelante se entra ya en consideraciones de la vida de Cristo. Al final es tomar una materia de meditación y llevarla a la oración, ¿no? Sea la que sea. Normalmente, bueno, obviamente el ejemplo por excelencia de la oración meditativa son los ejercicios espirituales de San Ignacio, que llevan un esquema de meditaciones, de consideraciones sobre verdades de la fe o verdades de la vida de Cristo, para irlas considerando y sacar de ahí, a base primero de discurso y luego de la aplicación del afecto a eso que se ha estado meditando y reflexionando, y sacando jugo, y sacando también ver cuáles pueden ser las mociones del Espíritu Santo, ir creciendo en las virtudes, ¿no? Eso es principalmente la meditación, que también se le ha hablado por lo que yo sé. Y por lo que también sé, lo último que se habló fue de la oración afectiva, que es simplificación de la meditación. Es meditación, pero más simplificada. Es decir, en el tercer grado seguimos en el campo ascético, es decir, algo que está al alcance, sin especial uso, puesta en marcha, por así decir, de los dones del Espíritu Santo, y está, por lo tanto, a nuestra disposición hacerlo, pero ya en una fase más avanzada. Es esencialmente lo mismo que la meditación, pero cada vez con menos reflexión. Es decir, al entrar en esta oración afectiva, no hace falta estar ya dándole vueltas en el discurso, de ir pensando, pues ahora me pongo en la presencia de Dios y ahora voy a pensar cómo nuestro Señor va andando por él, como es la típica composición de lugar de San Ignacio. Vamos a ponernos ahí, vamos a imaginarnos el pesebre, por ejemplo, si nos vamos a meditar el nacimiento del Señor, vamos a imaginarnos cómo San José toma al niño, bla, bla, y montarse toda la escena, y ahora considera la humildad de nuestro Señor, y ahora considera... Eso sería meditación. En la oración afectiva ya no hace falta entrar en tanto pensar, sino que el afecto del corazón, con mucha menos reflexión, sin necesidad de entrar en tanto discurso, ya se inflama en el amor de Dios. Ya se inflama y se ve movida, por lo tanto, a crecer en la vida de virtud, a seguir al Señor y todas esas cosas, ¿no?
Y en este también me imagino que también se le explicó, pues en este tipo de oración, pues tiene obviamente es ventajosa, pero tiene el peligro de que, como ya se va centrando más en el afecto, nos creamos ya que somos Santa Teresa de Jesús, que por tener algunos consuelitos ya nos pensamos que somos muy santos, y sobre todo el buscar los gustos espirituales que se pueden obtener en este tipo de oración. Eso además es algo muy típico, tipiquísimo, de las almas que comienzan en vida espiritual. Es cuando se tienen gustos espirituales, sensibles, el ir a la oración buscando más esos gustos sensibles que a Dios mismo. Porque a todo el mundo le gusta el caramelo, y el caramelo espiritual es muy goloso. Cuando hay esos gustos, esas consolaciones espirituales, pues obviamente es algo muy placentero de experimentar, pero el alma corre el riesgo de engolosinarse en eso y de olvidarse del servicio a Dios y de hacerse orgullosa también por tener de esos gustos. Por eso, en esta fase suele pasar ya, sobre todo en la siguiente, incluso más que en la oración de simplicidad, perdón, en la oración afectiva, comienzan ya las primeras etapas de purificación, que es lo que se llama la noche del sentido. Muchas veces aquí ocurre que ya el Señor empieza a quitar los gustos precisamente para que se vaya a la oración por la oración misma, por Él mismo, y no por el propio placer, aunque sea espiritual, ¿no? Evitar la gula espiritual. Y entramos propiamente en la materia, ¿no?, de lo que vamos a tratar hoy, que bueno, realmente es hablar un poco de la oración de simplicidad, que es el 4º grado, y luego hablar en general de qué es la oración contemplativa, que es entrar ya en la fase mística, propiamente, predominantemente mística. Respecto a la oración de simplicidad, es la frontera entre la oración ascética y la oración que comienza a ser mística. De hecho, en ciertas escuelas espirituales se le ha llamado contemplación adquirida, y no es demasiado afortunado, no es que esté mal el término, pero no es demasiado afortunado porque llama un poco a confusión. Porque hablar de contemplación, siempre se ha entendido que la contemplación es otra cosa, ¿no? Es fruto de la acción directa de Dios en el alma, no fruto del trabajo, del esfuerzo humano movido por las virtudes, sí, sobrenaturales, pero no es fruto del esfuerzo humano, sino es acción directa de Dios en el alma por los dones del Espíritu Santo, que eso es lo propio de la contemplación sobrenatural, como lo vamos a ver. Pero en esta oración de simplicidad sí que es la frontera, porque es un recogimiento ya de los sentidos, de tal manera que se abandona con más facilidad los trabajos de este mundo, ¿no? las preocupaciones de este mundo, y sin apenas discurso, sin tenerse que poner a pensar, por simple mirada hacia algo de Dios, hacia algún objeto divino, ya sea Dios mismo, sea una perfección de Dios, sea nuestro Señor, sea algo de los santos, sea de la Virgen, sea de San José, ya se entra directamente en el acto de amor a Dios. Entonces es la oración más simple. En vida espiritual, cuanto más simple, mejor siempre. La simplicidad es signo de perfección, como es Dios mismo. Dios es simplicidad total, no hay composición en Dios. La vida espiritual, cuanto más simple, cuanto menos, más sencilla, más pura mirada de amor en la oración,
más unitiva es con Dios. Entonces ese cuarto grado es ascético, porque uno puede ponerse en ella cuando le aplazca, pero es sencillamente es una atención amorosa a Dios, sin necesidad de discurso. Simplemente uno puede ponérsele delante la cruz del Señor, por ejemplo, y simplemente mirando a la cruz de Cristo, sin empezar a decir, pues fíjate lo que ha sufrido por mí nuestro Señor, es que qué bueno es nuestro, y ya, es que te amo. Simplemente sería en ese caso ver el crucifijo y ya hacer el acto de amor, no hace falta pensar más. Esa sería la puerta a la oración contemplativa puramente dicha. Es verdad que eso no quita que si estamos ya en este tipo de oración, no sea conveniente, ya digo, siempre es conveniente cuidar la oración de meditación, pero sí que es conveniente, si se está en esto, tener de todas maneras algunos puntitos de meditación preparados, cuando voy a rezar, sea de lo que sea, de un libro que sea para eso, de meditaciones, o el Kempis, el Kempis es maravilloso, eso hay que tenerlo y leerlo porque es espiritualidad católica en vena, sencillísimo de entender y que es profundísimo y de verdad que nunca se cansa uno de leerlo, ¿no? Así como incluso leer el propio Evangelio, ¿no? Pero aunque se tengan esos puntos de meditación, en cuanto se puede hacer un punto de meditación, pero en cuanto ya el afecto se dirige hacia Dios por alguna cosa, ya simplemente lo hayamos leído, ya ahí se debería dejar la atención, ¿no? Porque eso también es uno de los problemas también con la oración de meditación, que es que hay como esa tendencia de quien está todavía muy ligado a un método de meditación, a decir, no, pues yo tengo que terminar esta meditación y aquí empiezo y aquí acabo y aquí sigo. No, pero es que aquí el alma se está gozando en un aspecto concreto. No, pero yo tengo que seguir. No. Siempre en la oración, si notamos que el alma se está fijando en algo y que ahí se deposita el amor, ahí se queda. Porque ahí quiere decir que Dios está actuando y que ahí está el Señor hablando de alguna manera. No hay que seguir empeñándose en seguir con esa materia de meditación. Ahí nos quedamos. Ahí queda la atención amorosa. De todas maneras, sea en cualquier tipo de oración ascética en la cual estamos hablando, siempre hay que evitar, como ya hemos dicho, la ilusión de que como se tienen ciertos consuelos, eso cualquier persona que tenga vida espiritual va a tener consuelos y desolaciones cuando se pone en oración. Pero uno de los peligros es darle demasiada importancia también. Hay que estar atento a las consolaciones y desolaciones, pero cuando hay consolaciones, pensarse que uno es Santa Teresa y también dejarse llevar por las emociones. Esto yo ya lo habré dicho más de una vez, cuando se ha hablado de temas parecidos, pero si entramos en la oración contemplativa puramente, que ahora vamos a ver en qué consiste, ahí no hay duda de que Dios obra, como vamos a ver, es Dios. Y eso, el alma que está entrando en contemplación y tiene una experiencia de Dios de contemplación, en el cual Dios está actuando directamente en el alma, es indudable que es Dios, porque Dios deja una marca en el alma cuando obra que no se puede, el alma no puede dudar que es Dios el que lo está haciendo.
es indudable. En cambio, en la oración que es más propiamente ascética sí cabe el engaño, porque se pueden generar consuelos espirituales que Dios da, pero también uno, como es una aplicación, a fin de cuentas, toda la oración meditativa, aunque sea incluso la de simplicidad, que ya digo que es una visión amorosa directamente sobre algo de Dios, pero que hago yo por mi cuenta, es posible que yo me engañe sobre algún tipo de consuelo, que puede ser simple emoción humana, y ya pensar, pues que estoy tomando café con Dios. No. Así que con eso hay que tener cuidado, porque en base a eso pues se pueden dar muchas confusiones y tomar porque es de Dios aquello que es simplemente mío. Bueno, pues ahora os voy a hablar de qué es en general la contemplación y ya más adelante se entrará en los grados, porque dentro de la oración contemplativa la hay del grado más imperfecto al grado más perfecto, que es la unión transformativa. Ya digo que no es que yo esté un día haciendo oración ascética y al día siguiente tengo oración mística, ¿no? Sino que es un paso gradual. Es un paso gradual. La vida espiritual es unitaria. Y esos elementos en los cuales Dios obra directamente en el alma, sin que de nosotros dependa en absoluto, esos están desde el principio de la vida cristiana, pero en grado menor, y conforme yo me voy disponiendo por medio de la oración ascética, cada vez más va a ir creciendo el aspecto místico, la acción de Dios en el alma. La idea es que cuanto más hace Dios y menos hago yo, mejor. Pero claro, para que eso sea así, primero es el alma quien tiene que poner las condiciones para que eso pueda pasar. ¿En qué consiste? ¿Qué es la contemplación? Lo primero, cuando hablamos de contemplar, ¿qué entendemos? Bien, para que lo podamos entender mejor, también hay contemplación de las cosas naturales. Aquí, cuando hablamos de contemplación, vamos a entenderlo en el sentido de la contemplación sobrenatural, es decir, de la que da Dios de sí mismo. Vamos a ver que es un conocimiento de Dios, de sus verdades, pero ya no tiene nada que ver el discurso, es decir, el razonamiento, sino que es por intuición, es conocimiento intuitivo, es decir, no hay pensamiento humano, sino que es Dios mismo quien infunde el conocimiento amoroso, que es mucho más perfecto, y sin duda, y mucho más meritorio, aunque el alma hace mucho menos. Cuando hablamos de contemplación natural, podríamos pensar, por ejemplo, ¿no? Pues si nos quedamos mirando el mar, embobados, ¿no? Ahí, cuando uno se queda contemplando una puesta de sol, mirando al mar, ahí no está uno diciendo, pues fíjate que claro, el mar está compuesto por agua, que es H2O y no sé qué, y claro, y es que el sol está a 150 millones de kilómetros, y entonces, no, o sea, ahí no está uno en el plano racional, sino simplemente disfruta de la belleza de lo que está viendo. Contempla la belleza del paisaje, sin tener que pensar nada, simplemente mirar esa belleza. Y mirando esa belleza, admirarse de ella. Eso sería un acto de contemplación natural, ¿no? Con algo creado. O, eso es lo más fácil de entender, o por ejemplo, si yo ya he
comprendido pongamos, una verdad de la vida, una verdad filosófica, o, bueno, o he leído una novela y he entendido algo, el entendimiento se ha gozado en algo que ha aprendido, y entonces sin entrar otra vez, sin necesidad de entrar a pensar a razonar qué es lo que me ha traído, pero se contempla la belleza de esa verdad que se ha aprehendido. No aprendido, sino aprehendido. Eso también es un acto de contemplación natural. Es la admiración la admiración ante la belleza de algo que se está viendo, ya sea bien sea una imagen o un concepto o lo que sea, ¿no? Pero cuando hablamos de la contemplación sobrenatural, que es la que, o infusa, porque la infunde Dios, ahí es eso mismo, la pura mirada de Dios, mirar a Dios o mirar alguna de las verdades de fe, sin ningún discurso y entenderlas y gozarse en la belleza de esa verdad católica o de Dios mismo, sin que medie para nada el discurso, sin que medie para nada la razón. Eso es un acto de contemplación. Y también puede ser, ya digo, Dios mismo alguna verdad, ¿no? Por ejemplo, un alma, pues que yo conozco, pues cuando se convierte por una gracia muy fuerte, de conversión de un día para otro, de repente, sin saber por qué, una persona que no tenía ningún tipo de formación religiosa ni de formación de ningún tipo, entiende perfectísimamente, sin necesidad de entrar en catecismo ni de leer nada, pero por ese acto, por esa gracia de la conversión que le ha hecho contemplar la belleza de Dios y de su amor, saber algo tan profundo como que la verdadera libertad es de ser esclavo de Dios. Claro, y saberlo con plena seguridad y sin ningún tipo de duda. Eso, si no hay cierta contemplación, no ciencia infusa, contemplación de la belleza de Dios, no se puede saber, ¿no? Si no hay una gracia de Dios que te da la contemplación de esa verdad, ¿no? Y saberlo así, y a partir de ese momento esa alma pues siguió o intentó seguir esa premisa, ¿no? Entonces la gran diferencia, como vamos a ver, entre la contemplación, el conocimiento de Dios místico, porque la contemplación es mística, y la oración afectiva, va a ser esa. La oración afectiva es fruto del esfuerzo humano, aunque sea en una medida ínfima, como en el grado más alto, implica la aplicación de la voluntad a algún objeto concreto que el entendimiento le presenta por la propia voluntad para que se enardezca en eso. Pero en cambio la contemplación mística es algo que hace Dios cuando Él quiere y como le da la gana. Y no depende de nosotros para nada. Nosotros, el alma cuando entra en la contemplación, lo único que tiene que hacer es secundar, decir sí a esa contemplación, pero no hace nada más. Es mucho más pasiva. Se deja llevar a donde Dios la lleve. Bien. ¿Alguna consideración teológica antes de entrar
en otras consideraciones, en cómo se vive psicológicamente esa contemplación, es la siguiente. Bueno, ¿qué causa la contemplación en el alma? Primero, en las potencias del alma, ya sabemos que son entendimiento y voluntad. Y ya hemos visto que al final la contemplación es conocer, es un conocimiento de Dios. Un conocimiento experiencial de Dios. La contemplación implica cierta experiencia de Dios. Por la fe. Por lo tanto, es un acto del entendimiento. Del entendimiento. Pero, aunque es un efecto del entendimiento, que es donde Dios actúa para dar al alma esa intuición de la verdad que le quiere comunicar, la voluntad también actúa. Actúa porque es ella la que tiene que querer permitir a ese acto de contemplación que ocurra, dejarse llevar por la gracia, y también porque, como esa contemplación siempre va a llevar a un enamoramiento del Señor mayor, a que la caridad crezca, entonces la voluntad va a querer luego hacer más actos de caridad, que a su vez va a fomentar más la contemplación. Por eso, aunque es un acto del entendimiento, pero lógicamente la voluntad está ahí también, actuando, primero disponiendo para la contemplación, quitando los efectos, quitando los obstáculos, luego queriendo en sí el acto de contemplación y por último sacando las consecuencias de la contemplación, ¿no? Y llevando a la práctica el crecimiento de virtudes, porque eso también es algo que tenemos que tener en cuenta. Si la vida de oración es verdadera, las virtudes tienen que ir creciendo, las virtudes cristianas. Si yo creo que yo rezo mucho y soy muy piadoso, pero siempre estoy en lo mismo y no voy superando, a pesar de mis debilidades, mis pecados, sobre todo si son mortales, por supuesto, pues entonces algo falla. Ahora bien, eso es lo primero, es un acto de entendimiento, pero con intervención de la voluntad. ¿Qué causa el acto? ¿Cómo se explica que ocurre la contemplación? Bueno, primero, es necesario estar en estado de gracia. Es imposible tener contemplación infusa sin estado de gracia. Por una cuestión muy fácil. Porque presupone, sí o sí, la caridad. La virtud de la caridad. Y también los dones del Espíritu Santo. Vamos a ver que sobre todo el don de entendimiento es el que está actuando en la contemplación, y los dones del Espíritu Santo no pueden estar si se está en pecado mortal. Por lo tanto, lo primero que es como condición sin la cual no es el estado de gracia. Sin estado de gracia no hay contemplación que valga. Ahora bien, ya digo, no basta, si recordamos, hace ya mucho tiempo que se dio, pero yo me acuerdo que lo di, ¿qué diferencia había entre las virtudes y los dones? Las virtudes nos permitían hacer actos sobrenaturales, actos por lo tanto meritorios para el cielo, pero al modo humano. Se podían ejercitar cuando nosotros quisiéramos, se puede hacer un acto de fe cuando a mí me dé la gana, puedo hacer un acto de caridad cuando a mí me dé la gana, puedo hacer un acto de prudencia
sobrenatural cuando a mí me da la gana, pero la actuación de los dones del Espíritu Santo no. Los dones del Espíritu Santo permiten la actuación sobrenatural al modo divino, un modo mucho más perfecto, pero la actuación de los dones depende directamente del Espíritu Santo, recordemos eso. Lo que ocurre es que cuanto más se perfecciona el alma, más actúan los dones, y más perfectamente. Bien, por eso, para la contemplación, es condición necesaria la gracia actual, la gracia habitual, ¿de acuerdo? El estar en estado de gracia, no está en pecado mortal, pero no basta con eso. No basta con eso. Sino que son necesarios los dones del Espíritu Santo. De tal manera que es la fe, la virtud de la fe, perfeccionada. La fe, recordemos que la fe radica en el entendimiento, perfecciona el entendimiento. Pero son los dones del Espíritu Santo intelectuales los que perfeccionan el entendimiento, sabiduría, entendimiento y ciencia, pero sobre todo entendimiento, y también sabiduría, pero sobre todo entendimiento, quien da el conocimiento místico, el ejercicio de esos dos dones. También es de ciencia, pero es como objeto secundario, porque recordemos que el don de ciencia lo que hacía era relacionar las cosas creadas con Dios. Entonces, el don de ciencia puede darnos contemplación en el sentido en que veo claramente cómo lo creado depende del creador y cómo la belleza del creador se refleja en la criatura. Pero es más propio de la contemplación los otros dos dones, el entendimiento y el de sabiduría. Bien. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta psicológicamente la contemplación? Que esto puede sernos un poquito más... Porque lo otro es puramente teológico y se nos puede hacer un poquito más complicado de entender. Pero aquí, ¿cómo se manifiesta psicológicamente la vivencia del acto de contemplación? Aunque con eso también hay que tener cuidado, porque también lo vimos en su momento, el acto de contemplación puede dar también a una experiencia no necesariamente placentera, puede ser de un gran sufrimiento, porque como hemos visto a lo largo de la vida de los místicos, hay místicos que su vida espiritual es configurarse con la cruz de Cristo. Ahí tenemos a Santa Gemma Galgani, por ejemplo, o San Pío de Pietrelcina, donde los actos de contemplación le llevan a unirse, a contemplar la cruz de Cristo y a unirse a la cruz de Cristo de una manera muy dolorosa, incluso físicamente, ¿no? Pero vamos allá a explicar cuáles son las características psicológicas que suelen presentar la contemplación infusa. Vamos a hablar en general, luego ya se entra en otro día en las fases, ¿no? En los grados. Lo primero, frecuente y ordinariamente, la contemplación infusa implica la experiencia, el sentir la presencia de Dios. El alma, por los efectos, por lo que hace Dios en ella, se está dando cuenta que Dios está obrando, que está tocando, el toque místico. Se está dando cuenta de que Dios obra. Eso es muy diferente a lo que ocurre en la oración ascética. Porque en la oración ascética lo que yo hago es, yo me pongo en presencia de Dios, ¿no? Yo digo, bueno, voy a rezar, voy a pensar en Dios, voy a acordarme de Dios y voy a ponerme a rezar. Pero aquí no. Aquí es Dios mismo quien se me hace presente al alma. Y yo tengo esa experiencia de que Dios está obrando en mí. Ya digo, esto no es
siempre así, porque hay contemplación, eso ya hablamos también en su momento, que es al contrario, es ausencia dolorosísima de Dios. Que esas son las noches del Espíritu. Y ahí tenemos grandes místicos que han pasado por ahí. Y su contemplación era altísima, su unión con Dios era altísima, pero no, al contrario, sentían como que Dios les rechazaba, Dios les expulsaba, un vacío de Dios o dudas de fe terrible. Pero eran actos de contemplación. Dolorosas, pero actos de contemplación. Pero lo frecuente, lo ordinario, en un acto de contemplación es lo otro, es lo contrario, es experiencia de que Dios obra. Segundo, empaparse de Dios. Hay una invasión de lo sobrenatural en el alma. Es como el que mete una esponja en el agua y se empapa, pues algo parecido. Al entrar el alma en la contemplación se siente invadida. Muchas veces lo que pasa es eso, las experiencias místicas son muy difíciles de describir. Pero viene a ser así. No es que no es que vea el alma a Dios directamente, porque eso solo es el cielo, pero sí que hay como esa inmersión en Dios, de mayor o menor grado, también dependiendo del grado de oración. En tercer lugar, como ya dije antes, al entrar en esta contemplación, el alma no duda de que está Dios ahí actuando, porque lo está experimentando en su propia alma. De tal manera que aquí no hay, con esa unión, esa posesión de Dios que se está experimentando, no hay duda porque yo sé que no puedo hacer eso por mí mismo. Es decir, cuando uno hace oración ascética normal, ordinaria, pues uno lo puede hacer cuando le da la gana, como ya digo. Pero esto no. Cuando Dios está obrando directamente, yo sé, esto yo no lo puedo hacer por mí mismo. Y el alma se da cuenta, esto no puedo yo. Esto es Dios quien lo hace. No podemos ponernos a contemplar cuando nos dé la gana, solo podemos disponernos. Y cuando llega la contemplación, dura lo que Dios quiere que dure, a menos que yo la eche, lo cual es una estupidez, claro. Pero si yo la dejo estar, la contemplación, el acto de contemplación, va a durar lo que Él quiera. Hay veces que el acto de contemplación, sobre todo los actos, cuando es ya una cosa de un acto místico muy grande, puede durar horas, o puede durar días, o puede durar unos minutos, lo que Dios quiere. Pero vamos, normalmente el alma no quiere salirse de ahí, obviamente. El conocimiento que se obtiene de Dios, aunque es un conocimiento experimental, sabroso de Dios, en la contemplación, siempre, por ser dependiente de la virtud de la fe, que es siempre de non visis, de lo que no se ve, siempre es oscuro. Incluso en los grados más altos de contemplación, en la unión transformativa, en el matrimonio espiritual y todo esto, incluso ahí no se acaban de quitar todos los velos, dice San Juan de la Cruz. Porque no es propio de nuestro estado de viadores, que es como se llama el estar aquí en esta tierra, los que caminan, los que andan, no es para nosotros ver a Dios cara a cara en su esencia, la esencia de Dios. Pero sí hay un conocimiento, aunque sea oscuro, cuanto más elevado, más claro dentro de la oscuridad es, pero nunca deja de ser un conocimiento oscuro.
También, al tener un acto de contemplación infusa, nos lleva a la seguridad, certeza moral, no certeza metafísica, pero sí moral, de estar en gracia de Dios. ¿Por qué digo moral y no metafísica? La certeza metafísica es tener una certeza que es imposible de refutar. No puedo no estar en gracia, pero eso dice el Concilio de Trento, que salvo especial revelación de Dios, nadie puede saber con certeza ni que está predestinado al cielo, ni que está en estado de gracia siquiera. Pero, obviamente, pues si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y nos confesamos sinceramente, tenemos certeza moral, es decir, damos por hecho que es así. Pero que al entrar en contemplación infusa, como es algo que depende del estado de gracia y lo exige como condición, también tenemos certeza moral de que estamos en gracia. Bien, como ya he dicho, la experiencia mística es inefable. Se pueden poner metáforas, se pueden poner comparaciones, pero como es algo que supera totalmente la experiencia puramente humana, pues siempre nos quedamos cortos. Por eso, sin embargo, pues tenemos, pues quizás los pasajes más bellos de la poesía española es de un místico, de San Juan de la Cruz. Porque expresan de una manera, ya digo, poética, experiencias místicas, pero él tiene que ponerse, o sea, él escribe sus poemas, luego escribe no sé cuántos libros explicando el poema. Pero no puede ser de otra manera, pero por mucho que explique el poema, y por muy bonito que sea el poema, se queda a media de lo que San Juan de la Cruz en su momento experimentó en su vida mística, ¿no? Siguiente, la unión mística no es siempre igual. Hay, incluso aunque se esté ya en niveles muy altos, hay rachas, ¿no? El Señor viene, hace lo suyo, se retira, luego viene otra vez, porque Él actúa cuando quiere y como quiere. No depende del alma, como he dicho ya muchas veces. Como otra consecuencia psicológica, es que repercute a menudo en el propio cuerpo. Cuando se entra en contemplación mística, dependiendo del grado, pues se puede ir desde, bueno, a recogerse los sentidos, porque la contemplación, luego lo veremos, implica los sentidos se centran y se unen para contemplar a Dios y se olvidan del mundo exterior y toda el alma se centra únicamente en Dios. Pues sí puede implicar que la respiración se haga más débil, que los ojos se empañen como una niebla, incluso que la gente se pierda calor corporal, porque como el espíritu está somos unión de alma y cuerpo, como el espíritu está tan centrado en lo suyo, se agota el cuerpo. Es decir, a veces pasa, pues eso, que después de bueno, los santos que tienen éxtasis místicos, que se quedan como derrotados después, se quedan cansadísimos. Pero es por eso, es porque el espíritu se concentra de tal manera que desgasta el cuerpo. Se cansa el cuerpo.
El cuerpo se cansa pronto, a veces. Entonces, bueno. Y en los grados más altos incluso puede suspender totalmente las potencias del alma, ¿no? Y hacer imposible hacer otra cosa distinta que la contemplación, ¿no? Por ejemplo, vale, claro, cuando el alma se sume en la contemplación, es que no quiere hacer otra cosa, no quiere estar pendiente de más nada. Lógicamente, porque está con un gozo tan intenso y tan inefable, porque los gozos, por supuesto, los gozos de la contemplación, deja los placeres de este mundo a la altura del betún, porque es así. Porque al fin son anticipos y como pregustos del cielo, eso al final es eso, la contemplación. Es un anticipo de los gustos del cielo, algo que... y es un aperitivito, es como comerse una aceituna. O sea que, pero aún así es una aceituna del banquete celeste, ¿no? Podríamos decir. Pero es que esa aceituna vale más que todas las aceitunas de este mundo, claro. Entonces el alma, cuando está en esa contemplación, cuando Dios la pone en esa contemplación, no quiere saber de más nada. El entendimiento y la voluntad se cierran a todo lo demás, de tal manera que sobre todo en los actos en los grados más altos, pues la persona no hace otra cosa que estar en contemplación. O sea, no puede estar haciendo otra cosa, no, voy a barrer y lo estoy contemplando. No barre. No barre. Pero es que no solo no barre, es que no hace otro tipo de oración. Es decir, si me voy a poner a rezar breviario, que no puede. ¿Por qué? Pues porque me distrae de la contemplación. Y eso se ha visto también en la vida de los santos, ¿no? Cuando entran ya estos santos, los grandes místicos, y aquí nos cuenta Rollo Marín, ¿no? Que San José de Cupertino, por ejemplo, muchas veces se tenía que acostar sin rezar el breviario, a pesar de haber intentado muchas veces, porque era tomar el breviario, empezar a rezar el salmo, ¡pum! ¡Hala! Éxtasis. No, además San José de Cupertino siempre estaba volando por ahí, todos los retratos que son de él son volando por ahí por el convento. Aparte, lo del volar no es propio de la contemplación, ¿eh? O sea, lo de la levitación. Dios lo da como un fenómeno extra, como anticipación de la futura, ¿cómo se llama?, ligereza del cuerpo resucitado. A algunos místicos la levitación, pero no es necesaria, es una gracia aparte a la contemplación. Pero bueno, el caso es que, pues eso, pues San José de Cupertino, pues no podía terminar el breviario porque era tomar el libro y entrar en éxtasis. O, bueno, pues ahí tenemos un santo más reciente que todos conocemos, San Pío de Pietrelcina. Empezaba la misa media hora. O sea, no es porque voy a estar así media hora, no, era porque entraba en un acto místico. Y cuando se entra en ese recogimiento de las potencias, encima en mitad de la misa, pues no podía seguir. No es que él, vaya a dar el espectáculo, venga. Mira cuánto tiempo estoy, ¿eh? Mira qué piadoso soy. No. No, es que no podía seguir. Y también, bueno, pues eso, o terminar la misa y tener esto también de quién lo cuenta. Sí, también de San José de Cupertino, ¿no? Que era milagroso que terminara la misa, o sea que, por lo mismo, o sea que la terminaba porque ya Dios le dejaba, pero era eso. Pero bueno, pero con todo esto,
vamos al final. Toda esa contemplación al final, ¿a qué lleva? A la virtud. Y ahí está la prueba del algodón. Ahí está la prueba del algodón. Todo eso lleva, cuando hay esa vida mística, y luego ya se hablará en su momento también de fenómenos que no son contemplación, pero que a veces pues, se da también, pues las típicas, las visiones, los que ven al Señor, las locuciones, que oyen la voz del Señor de una manera o de otra. Todo eso son gracias que no son contemplación, son gracias gratis date, que se llaman, que son un extra, por así decir. Pero en cualquier caso, lo que hace ver que la vida mística es de verdad y que no es un engaño, que no es una visionaria loca, que también las hay, y muchas, por desgracia, son terribles, es la virtud. Esta persona crece en virtudes, crece en caridad. ¿Cómo trata a los demás? Porque si alguien dice que tiene mucha vida mística y que habla y que todos los días le habla al Señor, pero luego es inaguantable y es orgullosa, esto es mentira. O se lo inventa o está como una cabra. Y lo que es peor, que cuando la persona está así engañada por la locura o por el demonio o por las dos cosas que pueden ser, el problema es que no hay quien la saque de ahí, porque claro, como se lo dice Dios, pues ahora tú dile que no, ¿no? Ahora tú dile tú a la loca que no, pues es que esto no es como tú dices. No, pues a mí más Dios me ha dicho lo contrario, pues ya está, pues se lo ha dicho Dios, yo qué te voy a decir. Pero desde fuera se ve claramente que eso es una ilusión o que está, pues eso, que le hace falta una pastilla y ya está, ¿no? La virtud es la prueba del algodón, la virtud. Porque, mire, la vida, los fenómenos, las visiones, esto es muy sencillo. Las visiones, ya le digo, ya se entrará en su momento en ese tema. Las visiones imaginativas de la gente que, a los que ven al Señor, y el Señor les habla, no sé qué, las locuciones, que son frases que el Señor directamente dice, o bien al oído, o bien al alma, y hacen un efecto. Todo eso el demonio lo puede simular. Pero la virtud no sé si puede simular. No se puede simular. Porque en cuanto se intenta simular, ya se nota que esto es más falso que un Judas de plástico. Enseguida se nota. Muy pronto. Sobre todo la falsa humildad, que es algo que es también muy típico de quienes están engañados. Aparentar, eso es que es tan típico de la falsa santidad, la falsa humildad. No, yo es que no. Yo no sirvo para nada. Yo no sirvo, yo soy muy malo. Todo mentira, no se lo cree. Eso es todo mentira. La humildad no funciona así. No funciona así. Por lo tanto, si hay vida mística, se está creciendo en virtud, se están eliminando pecados, la persona es caritativa, es paciente, es humilde, cómo afronta las humillaciones, cómo se suma a la cruz de Cristo, ahí es donde se ve. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí por hoy. Ya seguiremos desarrollando este tema en otro momento. Vamos, en otro momento, el martes que viene. Pero, porque esto da para mucho. Así que bueno, entramos en frases preguntas. Si tienen alguna que decirme. Nadie pregunta nada. Vale. Un éxito total. Ah, sí. A ver quién pregunta. Buenas noches, padre. Buenas noches. Dígame usted. Incluso haciendo oración ascética, aunque uno no esté conectando aún con la fase
contemplativa, pero si lo haces de una forma disciplinada, ¿tiene su mérito? Claro que sí. Pues si no tuviera mérito estaríamos apañados. Claro, vamos a ver. Es más meritoria... En la vida espiritual, ya digo, cuanto más hace Dios, mejor. Que eso, por cierto, es una cosa que va totalmente en contra de la mentalidad que tenemos, que nos pensamos que cuanto más puños y más me esfuerzo, es que me estoy haciendo mejor las cosas, pero realmente es al revés. O sea, no quiere decir que yo no tenga que hacer nada, pero conforme se avanza en la vida espiritual, es Dios quien obra cada vez más en el alma. En la oración ascética, puramente ascética, vocal o de meditación, en un grado o en otro, interviniendo más el razonamiento o menos, claro que si se hace, bueno, pues con la intención de agradar a Dios y de entrar cada vez más en una unión con Él, claro que tiene mérito. Claro que es meritoria. O nos merece la conversión. Es decir, uno, por ejemplo, pero eso también pasa, la oración ascética yo la puedo hacer en pecado mortal. Y esa oración es pedir, por favor, pedir al Señor el arrepentimiento del pecado mortal, la gracia para no volver a caer. Eso se hace en oración ascética. Ya digo, la oración contemplativa es incompatible con el pecado mortal. La oración ascética, sobre todo la de petición, no. Pero sí, claro, de suyo, claro que es meritoria. Lo que es meritorio, como tal, ya digo, en este caso del pecado mortal, lo que hace es restaurar el estado de gracia. Pero siempre que un acto esté movido por el amor de Dios, por la caridad, va a tener mérito. Eso es lo que gana el cielo, lo que se hace por amor de Dios. Siempre, eso y solo eso. Como último motivo, el amor de Dios. Todo lo que se haga fuera, todo lo que no esté al final movido de una manera directa o indirecta por la caridad, no es meritorio. ¿Algo más? Hombre, claro. A ver. Vamos allá. Es que tengo muchas preguntas. Ay, por Dios. Solo voy a hacer dos. ¿Cómo se puede llegar al recogimiento de los sentidos o a la disposición a la contemplación? Bueno, a ver, aquí hay que diferenciar el recogimiento infuso de los sentidos del recogimiento adquirido. Es decir, para mi oración que yo hago porque yo me quiero poner en oración, la oración ascética, que es, ya digo, es meritoria por sí misma, pero también es preparatoria y dispone a la oración mística, yo tengo que también trabajar en ese recogimiento adquirido, es decir, tengo que ir preparando los sentidos para centrarlos en la oración, para que sea una oración atenta y piadosa. Y bueno, eso es fácil de saber cómo se hace. Procurar que la imaginación, que los sentidos no se pongan en cosas mundanas, ya de suyo. Evitar sobre todo las imágenes que más puedan perturbar la imaginación. Cuando se pone uno en oración, quitarse aquellas cosas que le puedan distraer. Todas esas cosas son recogimiento adquirido, que me sirven para hacer con más fruto, con menos distracciones, la oración puramente ascética de meditación, o de afectiva, o de simplicidad. Pero el otro recogimiento, el infuso, lo da Dios, con la misma oración contemplativa.
Porque claro, cuando entras en ese tipo de oración contemplativa, ya digo, el alma, Dios la recoge solita y no tiene que hacer esfuerzo de nada porque no quiere saber de las cosas del mundo en ese momento para nada, porque le estorban. Es que entrar en eso ahora es... No, que esto ahora mismo es una porquería. Yo quiero estar con Dios. A mí que me dejes de los demás. Ese es el infuso. No hace falta esfuerzo ninguno. Pero obviamente el recogimiento de sentidos ascético, por mi propia cuenta, para la oración ascética, predispone y ayuda a que el otro recogimiento infusado por Dios se dé. Es decir, no va a tener oración mística quien no se ha preparado normalmente, que Dios puede hacer lo que le dé la gana, ya lo sabemos, pero lo ordinario es que el alma se tiene que predisponer primero por la oración ascética a recoger los sentidos para que luego se pueda dar el otro recogimiento. Pero eran muchas preguntas, o sea que hay más. Solo una más. Bueno, entonces no eran muchas, eran dos. No sé, hay muchas Claro. más. A ver. Quisiera entender un poco mejor. Un poquito más alto, por favor. Okay. Quisiera entender mejor lo que dice sobre los actos de contemplación de Dios en el alma como configuración, por ejemplo, con Jesús crucificado. No me he enterado. Bien. A ver, la pregunta, después del ejercicio de descifrar. Bueno, lo que pregunta es que quiere que andemos un poquito en cómo son los actos de contemplación que no son con la generalidad que aquí se ha descrito, que son los placenteros. Es decir, que son los dolorosos, los de sufrimiento. Bueno, así a grandes rasgos hay que acudir a los místicos, a los grandes místicos entendidos de estos. San Juan de la Cruz, Sor Ángela de la Cruz, que aquí no la conocen, pero es una santa sevillana de mi tierra muy buena. Esa gracia, o Santa Gemma Gargani, que es muy famosa, ya digo, hay algunos santos en los cuales Dios quiere que, sobre todo, la contemplación y la unión con Él sean a través de esa contemplación de la pasión y la vivencia en el propio santo de la pasión. Más que en la contemplación de, bueno, pues de otros aspectos, de la contemplación de Dios en sí mismo, de la Santísima Trinidad. Es que luego Dios hace las almas como le da la gana. O sea, esto son generalidades, pero es que Dios luego puede insistir en el alma del santo, como de la persona que es mística, como le da la gana. Ahí tenemos Sor Isabel de la Trinidad, que Dios en lo que se mete, insiste, es en la presencia de la Trinidad en el alma. Es una cosa maravillosa eso. Sí. Eso, leer a Santa Isabel de la Trinidad es oro puro. Pero en cambio otros santos es eso, lo que Dios quiere es que se unan a Él a través de la contemplación, de la experiencia misma de la cruz. Eso donde se ve más claramente es cuando se conceden también los estigmas. Es una de los fenómenos extraordinarios que Dios da unos poquitos. ¿Por qué Dios da los estigmas a los que se los da? Bueno, cuando son estigmas de verdad, claro, que también hay estigmas falsos, ¿eh? También hay estigmas diabólicos. Pero bueno, si son de verdad, ¿para qué se los da? Para que diga, mira, 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 no. Para que se configuren con Cristo hasta en eso. Con Cristo crucificado hasta en eso, hasta en llevarla a padecer el sufrimiento físico. Pero la mayoría de las veces lo que supone esas gracias místicas de configuración con Cristo crucificado, más que el dolor físico, que también son en primer grado, es ante todo la experimentación del dolor
espiritual de Cristo en la cruz. Es decir, pasar por la aridez, pasar por la angustia, pasar por el dolor de Cristo en Getsemaní. Eso es la configuración con la mística con Cristo crucificado, ¿no? El Señor en Getsemaní y en la cruz, su sufrimiento más importante no va a ser los latigazos, ni los bofetones, no, es cargar con el pecado de todos los hombres. ¿Por qué? Porque Cristo es la santidad, es Dios mismo. Es el Verbo. Y tener sobre sí, cargar sobre sí toda la porquería de los pecados humanos, que el pecado es lo más opuesto a Dios, es la antidios, por así decir, si se puede decir eso, es repugnante. Para el Señor le repugna en su humanidad cargar con todo eso. Y tener conciencia y presentarse de manera tan clara y tan dolorosa a su alma, todos los pecados de todos los hombres, y tú esto tienes que cargar con ellos y lo vas a llevar a la cruz. Eso es lo que se configura el alma del místico que entra por esa vía. No solo el sufrimiento físico algunas veces, pues por enfermedades, algunos también pasan enfermedades terribles, ya digo, en algunos casos los estigmas, pero también a veces humillaciones, desprecios, todo el mundo se ríe de ellos, incluso sufre persecución, los grandes santos sufren persecución incluso por parte de la misma iglesia, el Padre Pío, no solo tuvo estigmas, también estuvo bajo la mirada del Santo Oficio mucho tiempo, le dijeron sin decir misa durante mucho tiempo, porque era sospechoso de ser un loco, o que se inventaba los estigmas. Pero esos son sufrimientos muy grandes. Que te quiten la misa, para alguien enamorado de la misa, es un sufrimiento muy grande. Pues. Y él, especialmente en la misa, poniendo de ejemplo a San Pío, ya que lo tenemos, en la misa, que es el sacrificio de Cristo en la cruz, él en su cuerpo y en su mente revivía verdaderamente el sacrificio de la cruz. Y sufría muchísimo celebrando misa. Y al mismo tiempo gozaba mucho. Eso es uno de los grandes misterios de la mística. Cómo se puede gozar y sufrir intensísimamente al mismo tiempo. Pero es que es lo que vive Cristo en la cruz. Cristo sufre horriblemente en la cruz y al mismo tiempo está viendo al Padre. Y está gozoso porque salva a la humanidad. Pero bueno, es que esos son unos misterios tan grandes y tan profundos que en fin, nos dan mil vueltas. Bueno, no sé si queda explicado, pero bueno. Vamos allá. Padre, una duda. Vamos allá. ¿Cómo es lo común cuando existe ese tipo de oración mística? Que sea en público o en privado. Lo pregunto porque, por ejemplo, hay videos en YouTube y demás donde hay una multitud de personas y hay una señora que ve a la Virgen y como que se conecta en ese momento y bueno, esas cosas, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué sería lo común? A ver, no es tan fácil responder porque ha habido casos de santos que han tenido éxtasis públicamente. Volvemos a San José de Cupertino, que volaba prácticamente todos los días, estaba por ahí volando, sin Aeroméxico ni nada. Pero, claro, aquí es verdad que esos fenómenos místicos se pueden dar en presencia de más gente, como este que estoy diciendo, incluso algunos arrobamientos de Santa Teresa, pero la cuestión aquí, para ver si eso es verdadera mística o es un cuento chino, inventado, espectáculo, volvemos a lo mismo que he dicho antes, es ver
los frutos en el alma de esa persona. Si hay verdadera humildad y si hay verdadera virtud y qué hay detrás de eso. Es decir, las personas que son místicas podrán pasarle cosas místicas, pero no van por ahí, oye, fíjate lo que va a pasar. Estaba yo cuando tuve... Las cosas místicas no se cuentan. Es decir, te pueden pasar... Otra cosa es que, bueno, pues hay, por ejemplo, algunos casos, por ejemplo, en Fátima, los niños, volvemos a poner la distinción. Una cosa es ver a la Virgen y otra cosa es una contemplación mística. No es lo mismo, ¿eh? Te he dicho que eso son... Una visión la puede tener cualquiera. O sea, no tiene por qué ser místico. Es que eso ya lo explicaremos mejor después. Pero la contemplación mística no es ver a la Virgen, ni es... Esos son visiones que lo puede tener alguien que está sin gracia de Dios, de hecho. ¿Vale? Pero en ese caso, la Virgen le dice, no, pues tienes que ir allí a contarlo. Pero los fenómenos místicos reales, aunque pasen delante de los demás, el místico nunca te los va a presumir, por su humildad. Y por otra cosa incluso más sencilla de entender. Es algo tan íntimo con Dios, primero que no se puede explicar, y segundo que no tienes ganas de explicarlo. Porque es lo más profundo de tu intimidad. Igual que cuando tú tienes a tu mujer, tú no vas contando por ahí lo que pasa en la cama, entiéndase la comparación, porque es algo íntimo del matrimonio, la relación íntima del matrimonio. Tampoco vas por ahí contando tu relación íntima con Dios. Y más cuando son cosas de este tipo. Por eso incluso los santos, o sea, Santa Teresa, cuando se pone a escribir de su vida espiritual, lo hace por mandato, por obediencia. No se pone a decir, uy, pues fíjate, voy a escribir aquí para que vean lo buena que soy. No. Santa Teresita igual, escribe su experiencia mística por obediencia. Y al final porque Dios tenía previsto que esos libros iban a hacer bien espiritual a muchos católicos. Pero donde se vea que hay exhibición, a mí mayormente, a mí la luz, alúmbrame a mí, como eso sea lo que veamos, sospechemos mucho. Porque ahí lo más seguro es que lo que sea, si hay llamar la atención, ningún místico quiere llamar la atención. Porque es que la vida mística implica la humildad y la humildad implica querer desaparecer, querer ser el último, no, la pequeñez. No quiere uno estar allí. Que la gente le diga, oh, qué santo es. Que no, que los santos huyen de eso. Porque lo que están temiendo es que eso sea el pago, como dice el Señor. Dice, no, pues estos que ya reciben las alabanzas ya están pagados. Los místicos lo que quieren es que se lo pague Dios. Está mucho mejor pagado que lo que la gente le diga que bueno eres. Así que eso. Ahí hay que hacer un discernimiento y factores de discernimiento es básicamente lo que he dicho. ¿Algo más? Padre, yo tengo una duda. Cuando visitas al Santísimo y solo estás en silencio ante Él, ¿es una oración de simplicidad o es un nivel de contemplación? Hombre, pues con esos datos no se puede decir. Es decir, si, ya digo, la oración de simplicidad y la contemplación están en la frontera de una a la otra. Pero ahí puede darse las dos cosas. Por ejemplo, es famoso el caso del campesino de Ars, que se pasaba las horas delante del Santísimo. Y cuando le preguntaban, ¿y qué hace ahí tanto tiempo? Y él decía, yo le miro y él me mira. Obviamente, tal y como lo está explicando, eso es la contemplación. Es simplemente embobarse en Jesús sacramentado. Pero luego entrar, si yo concretamente, no, pues estoy haciendo...
Tampoco es bueno, a ver, esto es bueno saberlo, pero tampoco luego es para hacerse autoanálisis psicológico. Decir, uy, pues ya estoy en la oración de contemplación, uy, qué bien. La vida espiritual es sencilla, simple. Todo lo que sea darse muchas vueltas a uno mismo es malo. O sea, hay que conocer los propios pecados, pero tampoco hacerse como irse a internet y decir, me voy a hacer un té de internet a ver si estoy en oración contemplativa, tal, no funciona. A ver, entiéndame, no quiero decir que estén intentando hacer eso, pero que es que con los datos que me da no es tampoco, porque puede haber una oración de simplicidad, de simplemente hacer actos de amor delante del Santísimo sin discurso, o también puede haber contemplación, o pasar de una a la otra. Nada. Muy bien. Bueno, pues visto que no hay más preguntas, vamos a dar gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien.